Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Llego mío. Llego mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío. Dile adiós al FT. Mío. Dile adiós al FT. Llego mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo con de los míos y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que está al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Allí espera por su caridad, porque son las manos de los salesianos de la Iglesia Católica quienes esperan por su contribución con fines de fortalecer una institución que hace ciudadanos, jóvenes en alto riesgo para la sociedad, los convierte en ciudadanos útiles. Y eso es una labor verdaderamente de polinizadores, de formadores, como son los salesianos de la Iglesia Católica. Apóyelos también, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General, Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy la Junta Monetaria y el Banco Central, siempre atentos a las situaciones que se presentan en las finanzas públicas y en la masa monetaria, el Producto Interno Bruto, ¿qué diríamos? Esas variables macroeconómicas que son de las que el Banco Central siempre está muy pendiente de ellas. En el 2017, la Junta Monetaria y el Banco Central tomaron una decisión que fue la de bajar el encaje legal de los bancos, que pueden retener menos dinero que el que obliga la ley y prestar ese dinero a tasas cómodas con un fin único, un fin, por ejemplo, en ese caso, de mejorar la adquisición de viviendas de bajo costo para personas también de ingresos
moderados. Entonces, producto de esas decisiones del 2017, el banco señala que han recaudado 21.400 millones de pesos que ha retornado al banco. Entonces, el banco ha visto que eso fue una buena medida, que rindió sus frutos, y dicen, no, vamos a abrir de nuevo esta ventana de crédito y esta facilidad. Los bancos vuelven a utilizar el mecanismo que han venido utilizando y van a poner esos 21.400 millones de pesos en manos del público para vivienda. 80% para las viviendas y, bueno, creo que hay un 80 y un 20. Pero para viviendas, la adquisición a 5 años y la construcción 2 años. Es decir, que el banco puede prestar a una tasa, según ha autorizado la Junta, de 9.0%. Es decir, que hasta ese tope no pueden subir los bancos más de ahí, con una tasa muy ajustada a la realidad y además con facilidades para que las familias que no tengan vivienda puedan adquirir su vivienda. Eso está muy bien. El banco entiende que no afecta el asunto de sus controles, de el crecimiento de los agregados monetarios, que hasta ahora han sido controlados, que no ha habido ningún inconveniente con las medidas que se habían tomado antes y que esas medidas están por debajo incluso del crecimiento del PIB nominal, que no hay peligro en seguir, le dice, la expansión de ese crecimiento del Producto Interno Bruto nominal no es alto. Entonces, eso permite apoyar esa gestión de que se recoloquen esos dineros recaudados por la banca, o mejor dicho, el Banco Central, que es, yo creo que esos fondos tienen que depositarse en el Banco Central, esos fondos del encaje legal. Tiene que ser una parte, la banca comercial, del dinero que, diríamos, capta, tiene que dejar un porcentaje del encaje legal como una garantía. Entonces el banco se permite diríamos, es como una dispensa que se le da a la ciudadanía para que pueda adquirir vivienda a bajo costo, porque la ley tiene sus controles, pero eso lo autoriza la Junta Monetaria y está bien. El encaje legal puede variar. Así que hay que saludar ese esfuerzo, porque va en beneficio de las actividades de la construcción, que se ha visto también, pues la construcción estuvo muy baja, los niveles de la construcción estuvieron un poco bajos y se encaramaron mucho los precios. El cemento ha subido con 35 pesos, una funda de cemento, eso está carísimo. Las varillas subieron, todos esos materiales de construcción subieron de precio. Y entonces con la inflación, esto es una medida que estimula, porque tiene tasas adecuadas y estimula que la gente exija o compre viviendas de bajo costo. Excelente. Todo lo que sea medidas que se tomen para que la clase media, baja y media y la gente más humilde pueda adquirir sus bienes, su vivienda, eso es, hay que apoyarlo. Y además, cuando se tiene control de que esas cosas no van a dañar la parte estable de la economía, al contrario. Así que eso está muy bien. Bueno, como el problema haitiano ha sido un problema tan complicado para la nación dominicana y tenemos años en esto, pero no hay duda que el problema haitiano ha venido a complicarse
en los últimos 20 años. El país ha tenido un flujo demasiado alto de haitianos. Sabe uno los problemas que han pasado en Haití, porque también hay que entender, uno sabe que el terremoto, todas esas crisis políticas que vienen desde el 86, se puede decir que fue cuando cesó la dictadura de Baby Doc. Entonces, 22, 36 años de Haití convulso, un Haití problemático, una República Dominicana que después de Balaguer ha sido muy laxa con esa permisividad y con estas tolerancias, y llegando al colmo de acogerlo, darle calor y nido a la migración haitiana. Entonces, los dos últimos gobiernos, porque en el gobierno de Leonel Fernández fue el problema del terremoto, y uno sabe la situación que hubo en Haití, un país pequeño como aquel, con 200,000 muertos, se habló de eso, y muchísima gente en la calle, y desesperada, y sin dinero, sin comida, sin ropa. Había que entender una situación muy crítica, eso es verdad, pero eso lo entendimos en ese momento, y no todo el que vino se quedó, volvió a medida que se fueron despejando los escombros, se fue desescombrando Haití. Ahora, los dos últimos gobiernos que nosotros hemos tenido, el de Danilo Medina y este gobierno de Luis Abinader, en los 2 años que llevan, se han comportado han tenido una conducta verdaderamente sinuosa con el problema haitiano. Danilo Medina, por su problema de la reelección, como quien dice, vamos a dejar, no podemos luchar mucho con los haitianos porque hay sectores que le convienen a los haitianos, y a mí no me conviene pelearme con los haitianos para que esos sectores no sufran. Verbigracia, usted no ha visto aquí un miembro prominente del CONET, por ejemplo, del Consejo de Hombres de Empresa, o del Consejo de Empresarios, porque también hay mujeres de empresa, que haya dicho que le molesta la migración haitiana. Si usted produce un producto como las pastas, por ejemplo, o el cemento, o produce varilla, o produce aceite, y Haití le compra eso, usted no va a ver a esos industriales protestando contra la migración haitiana aquí. Si es excesiva, si no es excesiva, no se meten en eso porque le sacan beneficio a eso. Es un cliente. Los productores de huevos nunca van a hablar mal de los haitianos, pero no porque haya que hablar mal de los haitianos porque sean buenos o malos, no, sino del exceso de haitianos que tenemos en el país, y que entonces nosotros no podemos echarnos a Haití encima. Entonces los discursos en que se ponen en manifiesto a hablar a favor de que el país debe cuidarse han sido discursos hueros, falsos. Por eso el discurso de Danilo Medina en La Habana fue falso, y los discursos del presidente Abinader también son hueros. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos gobiernos ha querido enfrentar el problema con la seriedad que hay que enfrentar ese problema que hoy está ya saturado el pueblo dominicano, porque, por ejemplo, las parturientas. Las parturientas haitianas, nosotros dijimos aquí, no es que vengan haitianas preñadas con 7, 9 meses que vienen a parir aquí, que las traen, es verdad. Son muchas. Pero la gran mayoría son que viven aquí. No es que la traen nada, es que viven aquí, porque sería muy evidente ya pasar una guagua o un camión o una guagua de parturientas, pasarla por la frontera y todos los pueblos. Señores, donde quiera que se desmonten, eso llama la atención. Usted la baja en el parque, en un parque de Santiago, o en un parque de Esperanza, o en un parque de Mao, o en un parque de Montecristi, donde fuere la línea noroeste, y choca, o aquí en la capital.
¿Qué es lo que está pasando? Que esas haitianas viven aquí, lo hemos dicho, pero tienen 7 y 6, 8 muchachos. Y las dominicanas apenas 2. Muy bien. ¿Qué está pasando? La escuela nacional está llena de haitianos. ¿Por qué? Porque los haitianos tienen acceso a materiales, libros, todo, y ellos quieren ser dominicanos, entonces ellos les importa no hablar patuá. Lo que quieren hablar es español y meterse en las escuelas. Y de ahí se meten en los hospitales y tienen el país copado, todos los servicios del país están copados por haitianos. Y la autoridad dominicana es consciente de eso, pero cobardemente o para su proceso de reelección aceptan todas las imposiciones y no se atreven a decirle que no a quienes quieren que nosotros asumamos a los haitianos. Danilo Medina y Luis Abinader. ¿Por qué el presidente Abinader se ha sometido a la tolerancia con los haitianos? Porque va a la reelección. No quieren que los sectores poderosos y los sectores extranjeros que tienen que ver con la movilidad de los haitianos y del problema haitiano y la República Dominicana como receptor, esos llaman la atención, ponen freno a qué, a lo que le gusta. A los 2 últimos gobiernos le ha encantado el préstamo fácil de la bóveda. Yo he dicho todo ese discurso todo el tiempo. Es decir, estos son gobiernos endeudadores. Todo gobierno endeudador tiene que aceptar que le impongan lo que exija el prestamista. Porque, señores, no hay cosa que tenga más razón que un prestamista. Si usted tiene necesidad de dinero y no tiene acceso a los bancos porque usted no tiene crédito para el banco y tiene que apelar al préstamo de usura, usted desesperado, óiganlo bien, dominicanos, usted desesperado, usted le cede hasta la mujer suya, se la da al prestamista. Si el prestamista exige eso para darte el dinero, porque la necesidad de dinero que tú tienes casi te lleva a esa indignidad. Y así es que está pasando con los gobiernos endeudadores, que tienen que estar sujetos a lo que le diga el prestamista. Y quienes le prestan a esta gente y quienes autorizan a que un bonista, porque me dirán, pero Manuel Fermín, los bonistas no son gobiernos, los bonistas le prestan a los bancos, pero son préstamos privados, eso no vienen por vía de los organismos. No, los organismos vigilan ese préstamo. Fondo Monetario, Banco Mundial, ellos saben que ese préstamo, si fuera así, tuvieran problemas para incluso pagar la deuda con ellos, porque a los gobiernos les encanta acceso al préstamo soberano, porque se no le ponen trabas, no hay objeciones para el desembolso, no le exigen contrapartida para el desembolso, etcétera, etcétera. El bono viene directo y usted haga eso es un cheque en blanco que usted tiene ahí. Bueno, entonces, hemos visto cómo los gobiernos reeleccionistas, en este caso, los 2 últimos gobiernos, que han tenido que ver la presión haitiana, que es cada día mayor, porque sabemos que la crisis ha apretado en Haití y le ha chocado o le ha caído en el gobierno de Luis Abinader. Bien, y de Danilo Medina, pero principalmente de Luis Abinader, porque la muerte de Moïse no hay duda que ha agravado el problema político de Haití. Ahora, el gobierno de don Luis Abinader se ha dado a la tarea de actuar en forma tramoyista, hemos dicho. Es decir, hacer alardes o aguajes, vamos a llamarle así, piruetas verbales, con fines de que le podamos creer o le creamos al gobierno de que está realmente interesado en que el problema haitiano tenga solución, o que ellos le van a buscar una solución por la vía del muro fronterizo, tenemos el ejército comprometido con la patria allí. Pero las 2 cosas es falsa. El ejército comprometido con la corrupción, probado, denunciado y probado. El muro
como hemos dicho, un muro aduanal, una valla aduanal. No es un muro anti-inmigrante, sino una valla aduanal para beneficiar al gobierno haitiano, ni siquiera al gobierno dominicano. Porque a nosotros nos importa si Haití quiere o no cobrar sus impuestos aduanales, eso es el problema de Haití. Entonces, fíjense cómo ese problema se ha ido complicando. Primero, porque los políticos quieren permanecer en el poder. Segundo, porque a los empresarios lo que les interesa es vender, producir y vender, y que haya un Haití que compre. Nunca se van a molestar con los haitianos, ni le van a llamar la atención a nadie para que le saque a los haitianos o le ponga un muro allí que los haitianos no se interesen por comprar. Todas las cosas que puedan molestar a los haitianos, los empresarios dominicanos no quieren ni mencionarlo. Fíjense que ni siquiera le molestan pueblos que se han creado, verdaderos tugurios, guetos de haitianos que se han creado en la zona turística. No le interesa, no le molestan esos pueblos. Pueblos que están cargados de problemas de enfermedades, porque hay gente que viene sin control sanitario, problemas de delincuentes, pero también le arriman la prostitución, le arriman la droga y le arriman los encantos para que el turista, para que el extranjero vea esa negritud, esa africanía cerca de esos lugares de esparcimiento turístico y al mismo tiempo de esparcimiento carnal, porque sirve para todo eso, vamos a estar claros, y para su droga y todas esas cosas, que eso es lo que hay. El pueblo dominicano se ha quedado como observando algunos focos de ciudadanos conscientes. Hacen un esfuerzo por hacerse notar, por hacerle saber al mundo que tenemos un pueblo dominicano que no quiere cargar con esa desgracia que es Haití. Y se hacen, qué sé yo, esfuerzos patrióticos, esfuerzos serios, pero no basta. Tenemos que iniciar una campaña, he dicho yo aquí, una campaña que se haga concienciar con el voto, que el voto sea el que obligue y le diga, por ejemplo, al gobierno de Luis Abinader. Si el presidente anuncia, voy a la reelección porque la salvación de este país está en mis manos. Presidente, usted nos dijo eso cuando usted quería llegar a la presidencia. Pero resulta que en 4 años que usted llegó, usted no ha hecho un esfuerzo serio por cumplir con ese discurso que vaya a proteger el país de una invasión pacífica que está absorbiendo prácticamente todos los servicios públicos del país. Nosotros le vamos a castigar con el voto. Y usted no va a ganar la reelección porque el voto lo va a impedir. Si el pueblo dominicano hace esa advertencia, ustedes pueden estar seguros que Luis Abinader cambia el discurso. Y no solamente el discurso, la actuación del gobierno, inmediatamente desde que vea que el problema haitiano migratorio en la República Dominicana se convierte en un problema electoral de voto, ustedes verán el cambio inmediatamente. Y eso no hay que ser mago, ni prestidigitador, ni apelar al arte de Birloque para usted darse precisamente la mejor cuenta de que eso funciona. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central,
que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Llegó mío, 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 mío. Llegó mío, 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 mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, 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 dile adiós al FT. Mío, 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 dile adiós al FT. Llegó mío, 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 mío. Ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, 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 ahora estos son de lo mío. Mío. La cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Bien, con ese caso de los haitianos, básicamente, porque el problema migratorio también incluye a gente que viene de Venezuela, de Cuba y de otros países, que hay muchos aquí, pero no en la proporción en que vienen de Haití, y que no es que vengan de Haití, sino el paritorio haitiano está comprometido con asfixiarnos de haitianos, y la autoridad lo sabe. Lo sabe porque tiene las estadísticas, que se las sirven en salud pública. No se las sirven al gobierno nada más, a todo el mundo se la dan, porque siempre se dice que el 45% o el 55% o el 60% de los partos en las maternidades dominicanas son de haitianas. Pero no es de haitianas que vienen, como hemos señalado, de haitianos que viven aquí, en Santiago, en la capital, en el país entero, y vienen y están viviendo y echando 7 y 8 muchachos a vivir en Santo Domingo en condiciones infrahumanas en los barrios, pero tienen la asistencia médica y la asistencia escolar. El pueblo dominicano fajado, sacrificado, y los dominicanos cogiendo frío, como dicen en Europa y en Estados Unidos, mandando su remesa para que las autoridades nacionales, por complacerse y autocomplacerse o victimizarse, entonces permiten eso, ese caos que va a dañar la nacionalidad dominicana y la soberanía, de hecho. Entonces, eso es grave, y nosotros los dominicanos tenemos que hacer conciencia, repito, por vía del voto. Cuando el gobierno o el presidente o el PRM, repito, sepa que el pueblo dominicano va a hablar con el voto, repito, inmediatamente cambia las circunstancias y cambia la relación, autoridad, migrante, y todo esto se va. Ustedes verán una taza de oro, como se dice, porque pone en juego el poder. Pero si el pueblo no hace conciencia de eso, que sepa que vamos a morir. Seguro que vamos a morir como nación. El vientre nos va a vencer. Y fíjense, ¿cuál es el interés? El gobierno dominicano ha anunciado todo este comentario, que yo lo he hecho como preámbulo, es por esa decisión que ha tomado el gobierno de comprar un edificio en Santiago para una maternidad en Santiago. Señores, con el nivel de nacimiento de dominicanos paridos por dominicanas, se puede deducir que la cantidad de hospitalización de hospitales, la capacidad hospitalaria y de atención a la maternidad en la República Dominicana es suficiente para atender a las dominicanas. Primero, porque una gran parte de las dominicanas tienen acceso al seguro por vía del SENASA o por vía de los seguros privados. Muchas dominicanas que trabajan en forma domiciliaria, en las casas de domicilio, y trabajan en zona franca, y las mujeres que trabajan tienen acceso ¿a dónde? A las maternidades privadas. Y van a las maternidades públicas.
Entonces, como las dominicanas no tienen ese nivel de aparición, entonces nosotros los hospitales estuvieran vacíos. Si el gobierno va a comprar ese edificio por una maternidad de Santiago para atender a haitianas, que lo sepan los dominicanos, que yo no sé si están vendados y no quieren entender la realidad que es esa. Se va a comprar esa maternidad para alojar parturientas haitianas, porque hospitales para los dominicanos tendríamos de más. Ustedes saben el esfuerzo que se ha hecho aquí en hospitales y todavía va un dominicano a buscar una asistencia y no aparece tal vez ni algodón. ¿Ustedes creen que este país debiera negarle un servicio de gasa, de algodón o de medicamento a un dominicano que trabaja, que paga sus impuestos y que nosotros tenemos un gobierno, un Estado que ha manejado 70.000 millones de dólares o 60.000 millones de dólares y que ha hecho una inversión que se ve? Porque ahí están los hospitales, señores. Aquí, hospitales nuevos, hay que ver la cantidad de hospitales que se han construido. Plaza de la Salud, Plaza de Villamella, Plaza de allá del Morgan. Hospitales rehabilitados. Las maternidades, yo no sé cuántas veces se han rehabilitado la maternidad de la Altagracia, la maternidad de los Minas, y no dan abasto ni hay nada porque esto lo consumen las haitianas. Y el pueblo dominicano sigue trabajando, fajado, doblado, trabajando. Los dominicanos cogiendo frío en el exterior y pasando muchísimas amarguras y humillaciones. Mandan su dinero para que los gobiernos dominicanos, por pretender quedarse en el poder, permiten y hacen y toleran todo lo que les viene en gana con fines de permanecer en el poder. ¿Y para dónde que va este país? Esa maternidad, ese edificio se va a cobrar en Santiago, tiene dos fines. Primero, favorecer a alguien, porque así es que trabaja el gobierno dominicano. Y segundo, complacer a las parturientas haitianas, es decir, brindarles ese apoyo, como si nosotros, como pueblo dominicano, tenemos esa obligación de atender los problemas del pueblo haitiano. ¿Y quién ha dicho que nosotros somos los que tenemos que cargar con esa desgracia? Pero ha faltado autoridad, no hay carácter, el carácter nacional está hipotecado y el pueblo dominicano está como dormido, latente, vamos a decir que estará latente, como esperando que alguien, alguna conciencia cívica nacional lo reanime, qué sé yo, y le diga la verdad o la entiendan la verdad, porque con toda honestidad, lo que se ha dicho, se ha hecho y se ha escrito. Y todavía el pueblo dominicano sigue en forma borreguil, asistiendo en fila india a los centros de votaciones a votar por la mentira. Y entonces, bueno, medio ambiente. Yo no sé qué está pasando con ese organismo, porque ¿para qué se crea un ministerio de medio ambiente? Con tantas necesidades que se pudieron haber atendidas si había la vocación por vía del Ministerio de Agricultura, que tenía una subsecretaría de recursos naturales, y ahí era que se manejaba todo lo relativo al medio ambiente, a los ríos y a todo esto. Bien, vamos a hacer un ministerio, porque hay que independizar, se hizo el ministerio. Entonces el ministerio, yo veo que cosas tan rutinarias, propias de la rutina del día a día de un ministerio de medio ambiente, no se atiende. Hay que estar continuamente haciendo denuncias de que están cortando árboles en tal sitio, que están extrayendo los materiales de los lechos de los ríos, que están virtiendo materiales tóxicos o sustancias tóxicas o degradables, qué sé yo, o no degradables en áreas de, qué sé yo, de escorrentía o áreas de arrastre pluvial o de aguas, qué sé yo, manantiales y ese. Y tiene que estar el país continuamente, la gente denunciando cosas de ese tipo.
El sistema de vigilancia del medio ambiente yo no lo conozco, yo no lo sé porque yo nunca he trabajado en ese ministerio. Pero ¿cómo es posible que tiene el país lo que le llaman disque una caballería aérea? Eso era el ejército. Parece que los helicópteros del ejército se exterminaron, se agotaron allí sin trabajar. Porque yo no he vuelto a ver más aquellos helicópteros pequeños de la caballería del ejército. Óiganle el nombre. Y no sabemos de esos helicópteros. La Fuerza Aérea Dominicana tiene sus helicópteros ahí que ya son tan viejos que parecen reliquias, de esos Huey que le llaman, de los Huey. Bueno, es como aquella, cuando la guerra de Vietnam, ese sonido es lo único, diríamos, que nos queda de aquellas batallas del Vietcong contra los soldados norteamericanos. Y nosotros viendo las imágenes en televisión, porque eso fue una guerra que se televisó, como se dice, y viendo las imágenes de esos helicópteros sacando heridos, llevando soldados, atacando pueblos con sus equipados, porque esos helicópteros se prepararon entonces para atacar a los guerrilleros, etcétera, etcétera. Ese es un helicóptero que ha dado la talla, porque es verdad que es un aparato de muy buena calidad. Entonces, si esos helicópteros han estado en la Fuerza Aérea y en el Ejército, a los narcos le han capturado decenas de aviones, helicópteros, y los narcos que están activos también tienen helicópteros. Eso es lo bueno del caso, que también están ahí, pero eso no se lo quita a nadie. En resumen, con toda esa caballería aérea que nosotros tenemos disponible, ¿cómo es posible que desde el aire, en un país de 48,000 kilómetros cuadrados como el nuestro, que es un país pequeño, que estas naves, señores, pueden rastrear todo lo que sea daños ambientales visibles? Porque ¿quién no ve un desmonte, por ejemplo? ¿Quién no aprecia una extracción de un río de arena? Yo vi ahí, el comentario lo traigo porque vi una denuncia en Cambita, Garavito. Un río, un camión adentro y una pala sacando el material. Yo no sé si estará ahí, tal vez Eri lo tiene por ahí, no sé. Sacando material del lecho del río para llenar camiones. Miren eso, miren esta situación. ¿Ustedes creen que si hay helicópteros, hay avionetas o avioncitos, qué sé yo, de eso de los narcos, pudriéndose, dañándose o tal vez usufructuándolo algunos hábiles, que los hay en el país muchísimos? ¿Ustedes creen que eso no se ve desde el aire y se puede actuar? Aquí hay que decirlo y uno guardar hasta cierto respeto a Candelier, que cuando fue director de Foresta, porque no fue ministro, fue director de Foresta, y desde el aire llevaba control de esas situaciones, y donde veían una situación así, se tiraba la guardia. ¿Y qué hacía con esa gente? Presos. Aunque fueran quienes fueran, iban presos, porque eso era, y Balaguer toleraba que se actuara con la energía necesaria. Pero aquí estamos viendo este desorden, y aquí nadie toma carta en esto. Medio ambiente, ¿para qué está medio ambiente y la Fuerza Aérea? Repito, el Consejo Estatal del Azúcar, cuando era verdaderamente una corporación azucarera, con millones de tareas sembradas de caña, tenía la vigilancia, la daba. ¿Quién daba la vigilancia? La propia Fuerza Aérea Dominicana, pero tenía instrucciones del presidente de que, mire, ustedes tienen que vigilar todos los campos cañeros para ver los problemas de incendios de cañeros. Problema con un incendio que no necesariamente puede ser ocasionado en forma intencional, puede ser también que se ocasione por un trabajador
trabajando, organiza una fogata, qué sé yo, tira un cachimbo, un cigarrillo, se puede encender la pradera, como dice. Pero eso era detectado inmediatamente por la Fuerza Aérea, inmediatamente llamaban a las unidades especializadas que tenía el Consejo Estatal del Azúcar, o Romana o Vicini, cualquier plantación cañera que pudiera ser víctima de un incendio. Y para eso era la vigilancia de la Fuerza Aérea Dominicana. Vigilaba los campos de cañas. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Entonces ni trabaja la Fuerza Aérea, ni trabaja Medio Ambiente. La caballería aérea ha tenido que morir los caballos. Parece se han desaparecido. O los caballos han perdido el fuselaje o han perdido el motor, qué sé yo. Increíble lo que pasa en este país tan afortunado de mediocres. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Llegó mío. Llegó mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al FT. Mío, dile adiós al FT. Llegó mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo con de los míos y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Bueno, lo que hemos visto de esa guerra de Ucrania y Rusia y eso, hechos, diríamos, muy lamentables, ver tanta gente sufriendo, bombardeos, porque entre militares, el choque entre militares, mueren militares peleando, tirándose tiros. Bien, esa es la guerra. Ahora uno ve civiles bombardeados, agrede, en forma tan criminosa. Eso es verdaderamente repugnante. Cualquier nación que haga eso, no hay duda de ello. Entonces, hemos visto en esta guerra cómo
se está apelando a ese método de represalia de Rusia que ha sido humillada, una vergüenza que un país como Rusia esté humillada en una guerra buscando ganar un pueblito como Manacla aquí. Usted dice, déjame ganar Manacla para que sepa que yo soy guapo y que mi ejército es bueno. O vamos a ganar a Tireito, a Nisaíto, vamos a vencer a Román, que vino ahí con una guerrilla poderosísima, 6 hombres. Entre ellos, un manco y una persona que le faltaba un ojo, de los 6 combatientes de Camaño. Oigan bien, de Román, porque ahí no era Camaño, eso era Román. Entonces, el gobierno y el ejército dominicano, esa victoria que hemos tenido al derrotar esa poderosa columna de Román, y eso era la poderosa. Es decir, como si se vanagloriase el ejército dominicano de haber vencido a Román. Repito, con aquella columna valientísima, es verdad, de valentísima, pero de gente muy valiente. Es verdad. O la victoria del ejército dominicano contra los 4 jóvenes de los palmeros que se atrincheraron por allá en una cueva. Uno sabe que esa es una guerra desigual y que eso no es una victoria como para celebrarse por un ejército, digo yo. Entonces, fíjense cómo está el poderoso ejército de Rusia, en un pueblito que se llama Soledad, qué sé yo, luchando por conquistar ese pueblito para que se sepa que nosotros tenemos una victoria. Una cosa increíble. Pero lo más grave de eso es que no es el ejército de Rusia. Es un grupo de delincuentes, señores, y de mercenarios, que ahí es la vergüenza mayor. Este grupo de mercenarios que va y recluta a todos los presos delincuentes que tenía Rusia en las cárceles, los visten de militares para que vayan al frente, para echarlo como verdaderas manadas, pero de carne para lobos. El ejército ucraniano matando gente allí, porque son gente que no tiene experiencia militar. Una cosa vergonzosa, que un ejército tan profesional y tan, diríamos, tan valorado como fue el ejército soviético, que incluso todo el mundo sabe cómo venció al ejército alemán, y que esa Rusia de hoy, rica, tenga un ejército tan mediocre como el que ha exhibido Rusia en esta guerra de Ucrania, que apela a delincuentes, prisioneros y mercenarios. Esa Rusia, señores, una Rusia milenaria, que tenga que usar delincuentes y mercenarios para ir a atacar a la madre de todas las Rusias, que es Ucrania, porque allí nacieron las Rusias. Eso es la vergüenza mayor. Pero más, ¿cómo es posible que el señor Putin tenga gente que le defienda el asesinismo de Putin? Dios mío, bombardeando áreas civiles. Y con aquel cinismo o aquella hipocresía decir a esta gente, no, eso no fuimos nosotros. Eso fue un misil probablemente de lo que lanza Ucrania para combatir a nuestros misiles que cayó ahí. Ustedes están oyendo cosas tan ridículas, tan cínicas por un gobierno, que el gobierno de esa Rusia, señores, la Rusia de Tchaikovsky, la Rusia de Gorky, la Rusia de Sájarov, de Solzhenitsyn, e incluso hasta la de Brezhnev, la de Gorbachev y la de Khrushchev, porque venga acá, esta gente por lo menos fueron fueron brutales, pero fueron heroicos. Fue gente que luchó en Primera y Segunda Guerra del mundo mundial, esos dirigentes de la época soviética. Gente con mérito y gente que no era ladrona tampoco, ni corrupta, ni andaba con esos delincuentes, como ahora andan. Entonces, ¿qué busca Putin bombardeando áreas civiles en forma indiscriminada? Como hacía ni Hitler. Hitler nunca negó que bombardeó a Londres con sus B-2 y su avión, la Luftwaffe bombardeando a Londres. Nunca lo negó el Führer, ahora él asumió la responsabilidad de que lo bombardearon a él después. Eso es lo que le espera a Rusia y a Mr. Putin,
que tiene esa guerra perdida, porque ya es una guerra que aunque él gane algún espacio, ya es una guerra perdida porque demostró ese ejército de Rusia que es un ejército mediocre y que sus armas están detrás de las armas de Occidente. Ahí están demostrados. Simples baterías de cohetes y HIMARS, qué sé yo cómo se llama. Han destruido las retaguardias, han destruido los almacenes de depósito de armas, le bombardean, todo es una cosa increíble. Y pensar que Ucrania está pidiendo desesperadamente armas, que si le llegan esas armas, entonces la derrota de Putin será inminente. Eso es una vergüenza. Lanzando gente a morir como hacía Mao Zedong. O Ho Chi Minh mandaba miles de hombres en Vietnam a que se murieran, vayan, harten de tiro a los americanos. Para que los americanos se les gaste el gatillo disparándole y matando vietnameses. Pues así mismo pasó en Corea, manadas, 100,000 chinos. No, mire, Mao, que mataron 100,000, la artillería y la aviación norteamericana mató 100,000, manden 100,000 más, mándale 200. ¿Qué le importaba a ellos si China, la gente no, la vida en China no vale nada? Eso es una vergüenza, verdaderamente una vergüenza, pienso yo. Así es que está Occidente revelado y pondrá en evidencia la derrota del señor Putin y de esa Rusia que uno pensaba que era una Rusia europea, oculta, pero lo que vemos ahí es una barbaridad. Bueno, ya el tiempo se me ha prácticamente agotado, pero señores, la transparencia, la lucha anticorrupción ha perdido fuelle. Lo hemos visto y ya el gobierno, ya aquel celo del presidente Abinader, ya no se ve. ¿Pero por qué no se ve eso? Por la reelección, lo que nosotros dijimos hace 2 años, que las reelecciones dañan en este país. Es muy difícil de mantener una campaña anticorrupción, una campaña de transparencia, porque desde el poder se va corrompiendo, el poder corrompe. Decía Alstom, Sir Edward Emery Alstom, lo dijo claro, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, no hay forma de escapar de la corrupción cuando usted quiere reelegirse. Y dijimos nosotros aquí que la reelección aquí desde Lili en 1887, 88, por allá, comenzó el proceso de corrosión y de corrupción, de corruptela en la política, básicamente por esos métodos de Lili para mantenerse en el poder. Siguieron las reelecciones y todo el mundo sabe qué son las reelecciones. Nosotros, adelantándonos a eso, dijimos, ustedes verán que todo este tramoyismo que tiene el gobierno, toda esta política de propaganda, eso se va a caer. Y miren cómo va la lucha anticorrupción. El gobierno, fíjense los casos graves de corrupción que se han señalado, nada se sabe de eso. Nosotros, todo el mundo ha hablado de la corrupción, de los casos, Catalina, que Donald Guerrero, que Gonzalo Castillo, que sus actuaciones en esos ministerios donde estuvieron, que las EDES, el robo de las EDES, el FOMPER, el robo del antipulpo. Fíjense que ahora se declara culpable el señor Pagán, un hombre tan comprometido con aquel gobierno y la gestión, Danilo Medina. Eso es para que estuvieran temblando en un país organizado. La Cosa Nostra, los papeles de Balachi, me acuerdo yo, esa película italiana, La Cosa Nostra, estuvieran temblando porque eso es un hombre clave. Se declara culpable y siguen las cosas como normales. La Procuraduría General de la República con esos casos ya luce como agotada, con 3 o 4 casos que tiene ahí que han sido trabajados, no hay duda, pero se ven agotados ya, se le ve el cansancio por no poder seguir con más. Entonces, ese problema de las reelecciones, uno sabe que
comienzan a debilitar esas luchas. Ya vienen las elecciones de las municipalidades, ahí comienzan los funcionarios a influir. Nosotros hablamos de ese caso de la Arena de Santiago. Fíjense quién organizó ese acto, un funcionario público, manejando recursos de permisos de importación. Y eso inmediatamente levantó como las antenas y dijo, ven acá, pero ¿y estos recursos de dónde salen? Se armó ese acto de Santiago. Y así ha pasado con algunas cosas que han ido pasando y el gobierno se queda como mirando para otro lado o no mira para el lado donde están ocurriendo hechos tan graves. Eso que ha pasado en educación y que el señor Ángel Hernández ha sido responsable, el ministro, y ha dicho todo lo que ha pasado y lo que ha encontrado allí. Pero ya hay áreas del gobierno que se están haciendo muchas cosas tremendas y entonces no se está actuando con aquel celo que tenía el presidente desde el principio. Y eso lo va debilitando, es precisamente esa labor de agitación política que comienza a mover sectores y hacer transacciones y movimientos y diálogos y visitas. Muchísimas cosas se ven de eso porque comienza ese proceso reeleccionista a corroer la base fundamental por la que se sostiene la lucha anticorrupción y la transparencia. Van a seguir las cosas más graves todavía. Y ustedes se van a acordar de todas esas cosas que dijimos nosotros por allá, de cómo se comportan esos funcionarios, comienzan a hacer uso y abuso del uso de los recursos públicos. Porque van a competir con gente de la oposición, se unen gente de la oposición, se fortalecen y entonces eso hay que debilitar eso, pero eso para debilitar esas alianzas, entonces se necesitan recursos y los recursos vengan de donde vengan, del narco, recursos de por allí, del lavado, recursos de los fondos públicos, va a venir recursos de donde tenga que venir porque también a la oposición le va a llegar de ese mismo. Qué sé yo. Y volvemos al mismo sitio de donde arrancamos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.